Hasta por 5 minutos, el senador Ernesto Saro. Muchas gracias, senador presidente. Mi intención originalmente era hablar sobre temas de salud del informe, pero yo quisiera hacer algunas precisiones sobre lo que se ha hablado en materia social. Primero, en el caso de las cifras de pobreza, es obvio que no pretendemos, ni es la intención de la senadora el decir que se miente o se manipulan las cifras son reales. Y lamentablemente la pobreza alimentaria subió en 5 millones de personas y la patrimonial en 6, pero no es que sean 11 millones. Obviamente que los 6 incluyen los 5 de pobreza alimentaria. Hay 3 niveles de pobreza y se van incluyendo uno en otro. El hecho es que han aumentado los pobres y eso nos debe de preocupar a todos. Que la política social evitó que fueran muchos más, sí, y lo podemos comparar con otras crisis que el país ha tenido y podemos sacar experiencias de ello. Pero en ningún momento decimos que se miente o que las cifras no son ciertas, simplemente es que no se suman, es todo. Igual son de preocupantes. Por otro lado, se habla de que en las propuestas no viene nada contra los grandes grupos. Creo que no se ha leído bien esa propuesta. Hay temas tan relevantes, por ejemplo, como el evitar la consolidación fiscal, que esa no le hace ningún microempresario ni pequeño empresario. Esa lo hacen los grandes grupos, donde dentro de su grupo se preocupan de tener empresas que pierdan para poder compensar utilidades de las empresas que ganan. Y si no tienen empresas que pierdan, pues las compran o las fabrican. Y hoy, por primera vez, se está acotando esa consolidación fiscal. Hay una valentía del presidente Calderón en hacerlo en estos momentos, donde el 60% no se va a permitir consolidar y otro 40% se dan 10% cada año. Entonces, sí hay elementos que van contra los grandes grupos. Y a mí me llama la atención el impuesto a la contribución. Podremos discutir muchas cosas, pero es la primera vez en este país que se manda una contribución, que es un cobro, donde va dirigido a un programa. Ya no va a la licuadora de Hacienda, ya no va a una gran bolsa que no sabemos después cómo sale. Cada peso que se recaude por ese impuesto, si es que el Congreso lo aprueba, iría directamente al combate a la pobreza y auditable y fiscalizado por el propio Congreso. A mí es algo que me llama la atención y que merece que lo consideremos. En ese impuesto, bien dicen que lo habrían de pagar todos, los impuestos no se hace una política social desde Hacienda, eso que quede claro. Hacienda está para recaudar y desarrollo social está para implementar las políticas sociales. Entonces, aquí las familias de los 3 primeros deciles de ingresos pagarán un promedio de 60 pesos mensuales si se aprueba la contribución del 2%, pero recibirían 400. Entonces, creo que ahí el enfoque no ha sido el adecuado. Si el senador Graco o mi persona vamos al supermercado, llenamos el carrito de cosas, camarones, jamón serrano, alguna botellita de tinto, y ninguno paga IVA, y me parece totalmente injusto. Creo que hay muchos mecanismos de compensación, pero ahorita el decir que los pobres pagarían un 60 pesos al mes, pero recibirían 400, merece la pena que lo consideremos. Y yo creo, amigas y amigos, que en este país por 70 años el Congreso se dedicó a alabar a los presidentes, dijeran lo que dijeran. Y llevamos 9 de criticar y rechazar. Y yo creo que como congresistas, ni nuestros compañeros diputados, ni nosotros, hemos asumido el papel que nos corresponde, que la Constitución nos mandata, de asumir una actitud protagonista. Si no nos gusta la propuesta del Ejecutivo, cambiémosla. Si reconocemos lo que está pasando en el país, vamos a proponer, esta es nuestra función. El Ejecutivo es ejecutar. El Ejecutivo es el que tiene que hacer lo que disponga el Congreso. Entonces vamos a asumir esa propuesta. Si aceptamos que no estamos de acuerdo con la realidad de nuestro país, que no queremos que se incremente el número de pobres, que disminuya la pobreza extrema, que mejore la educación, que mejore la salud, pues vamos a proponerlo. Es un hecho que faltan recursos. Vamos a tener creatividad y si no es la contribución del 2, busquemos algún mecanismo adecuado y pongámonos de acuerdo para asignar recursos a estos programas. Amigos, en materia de salud yo creo que el presidente Calderón es el primero que yo le escuché un reto que yo soñé toda la vida, la cobertura universal en servicios de salud. Que cualquier mexicano o mexicano, no importa dónde viva, en la Sierra de Chiapas o en Monterrey o en Tijuana, si requiere un médico lo encuentre, si requiere medicamentos los encuentre.
Se ha avanzado en el Seguro Popular significativamente, pero a 5 años de haber implementado este programa requiere ajustes. El Ejecutivo ya mandó una propuesta donde más del 90% del apoyo es federal y la única condición para la transferencia de recursos es la afiliación. O sea, los estados se encargan de afiliar y en virtud de ese padrón se hace la transferencia. Y donde encontramos que la afiliación se ha hecho con un número, se estimaba 3.4 integrantes por familia y se hizo el cálculo con 3.4, pero resulta que las afiliaciones, el 25% son de unifamiliares. Los estados han estado afiliando a familias de un solo miembro, donde los recursos que reclaman son menores y la retribución de la federación es muy alta. La propuesta es cambiarlo, como están los demás seguros, a que sea por beneficiario. O sea, si una familia es de 3 miembros, se paga por 3 miembros, y si una familia es de 8, se paga por 8. Aquí también encontramos una distorsión, porque las familias del sur del país son más numerosas y las del norte son menos numerosas, y no se les puede asignar lo mismo a las dos. Entonces creo que hay que proteger a las familias en el número que tengan. Entonces ese es un cambio que hoy está enviando el Ejecutivo, que ojalá nuestros compañeros diputados lo aprueben y lo hablemos. Y el segundo cambio que yo propondría y que no viene, pero lo podemos hacer nosotros, es que liguemos el pago, en el caso del Seguro Popular, a la prestación del servicio. No podemos dejarlo exclusivamente con la afiliación. Hoy, lamentablemente, tenemos 32 seguros populares, porque cada gobernador le pone el sello que su voluntad política se lo mate. Hay estados que realmente lo manejan muy bien, pero hay estados que lo hacen muy mal, y lamentablemente a veces los estados que más lo necesitan son los que peor lo manejan. Hay estados que compran una cajita de aspirinas en 4 pesos y estados que las compran en 50, y ahí están los números. Hay precios de referencia que no se cumplen, y creo que tenemos que encontrar un común denominador para que el Seguro Popular realmente funcione y cumple con esa realidad. Y en general el sistema de salud, creo que hemos seguido un modelo erróneo desde hace muchos años y hemos contaminado la salud con la seguridad social. Nacieron juntas. Hoy no es posible que el Estado esté subsidiando más de una tercera parte del costo del seguro social, donde alguien que tiene empleo y que lo ha tenido por muchos años, el seguro, con recursos fiscales de la Federación, le subsidiamos una tercera parte. Y en el ISSSTE, el 70% de los costos del ISSSTE. Y no es por los costos de salud, estos costos de seguridad social lo que nos están demandando esos recursos. Pero un hermano, un indígena de Chiapas, no le damos nada. Yo creo que es injusto. Yo creo que primero tenemos que atender las necesidades mínimas en salud y una pensión mínima para todos los mexicanos, no importa su condición laboral, si trabajan o no trabajan. Ya si trabajan, bueno, que negocien con su empleador, con su prestador de servicios, las condiciones de las prestaciones. Pero creo que tenemos que hacer un cambio de fondo en materia de salud y un cambio de fondo en materia de seguridad social. Garantizar condiciones mínimas para todos los mexicanos, independientemente de su condición laboral. Creo que tenemos que emprender ese cambio y ojalá encontremos el momento para hacerlo. Yo los convoco, amigas y amigos, a que esos son los cambios de fondos que buscamos, esos son los que necesitamos y que la actitud que debemos de tomar, más que de rechazo y de crítica ciega, es de propuesta. Creo que el país nos está demandando eso. Gracias. Muchas gracias, Ernesto Saro.